Mi nombre es Alejandro Bolaño Gayer. Soy nicaragüense, con recuerdos de mi niñez en los tiempos de Sandino. Soy médico internista, especialista en el diagnóstico, con 25 años de ejercicio profesional en Managua y otros 25 dedicados tiempo completo a investigar la historia de Nicaragua. La historia es el acontecer humano narrado por seres humanos. Lo acontecido ya no cambia. La historia cambia, dependiendo del narrador. Si el historiador estudia el acontecer como un abogado litigante, cuyo deber es defender a su cliente o acusar al adversario, el historiador busca y presenta lo que comprueba su tesis preconcebida y omite lo que la contradice. Si el historiador estudia el acontecer como el internista examina a su paciente para arribar a un diagnóstico exacto, el historiador busca y presenta hasta donde puede lo que en realidad sucedió. Como historiador, yo procuro hacerlo como internista que soy. Del 19 de mayo al 14 de julio del año 2000, la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua, conjuntamente con el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, impartió un curso de actualización para profesores de Geografía e Historia de Nicaragua, de los centros públicos del país. Fue impartido por miembros de la Academia en el Instituto Nacional Salomón de la Selva en Managua. Asistieron 60 profesores escogidos. Antes de abordar los dos últimos temas, Sandino y el FSLN, distribuí entre los profesores un cuestionario que llenaron en pocos minutos y me sirvió de guía para determinar el enfoque de ambas presentaciones. Se las entrego al público en este opúsculo. El cuestionario consta de 8 preguntas para responder sí o no y 4 individuos para identificar. En esta presentación enfocaré únicamente 2 de los individuos que trataron de identificar los profesores. Ningún profesor identificó a Joaquín Trincado ni a Quintín Pino Machado. En vista de que Trincado es esencial para conocer a Sandino y Pino Machado es esencial para conocer la formación del FSLN, opté por enfocar estos 2 puntos en esta presentación. Sandino, en el Iluminado, es miembro de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal, fundada por el maestro Joaquín Trincado en Buenos Aires en 1911. Su lema es siempre más allá. Ese es el título de una obra de Michel d'Hospital, una francesa, sobre Sandino, y lo tituló Siempre más allá, debido a que ese es el lema de Trincado que usó Sandino. Otra obra sobre Sandino, escrita por un alemán, Wunderlich, también examina algo de Joaquín Trincado. Otra obra de un norteamericano, Intellectual Foundations of the Nicaraguan Revolution, le da más de un capítulo a Joaquín Trincado porque lo considera importantísimo para conocer la ideología de Sandino. También en el verdadero Sandino de Somoza se menciona de pasada a Trincado. Y en el maldito país de José Román aparece el nombre de Trincado también. Así es que es para mí una sorpresa, una desagradable sorpresa, el constatar
que ninguno de los 60 profesores pudo identificar a Trincado. En Maldito País de José Román, y aquí cabe explicar cómo fue escrita esta obra. José Román es un novelista nicaragüense que escribió Cosmapa, Los Conquistadores, y es de renombre. Y en 1933, cuando Sandino hace la paz con Sacasa, él es simpatizante de Sandino y se va a las Segovias a conversar con el general Sandino. Pasa varias semanas ahí y anota minuciosamente todo lo que Sandino le cuenta. Así, en la página 43 de su libro, encontramos que el martes 28 de febrero de 1933 dice: he pasado todo el día conversando con el general. Me contó detalles muy íntimos de su vida privada, de los cuales, como todo lo que hablamos, tomé por escrito minuciosa y detalladamente. Este escrito de Román pasó años sin publicarse y finalmente Maldito País se publicó a principios de la década del 80. En una de las conversaciones de Sandino con Román, Sandino le narra cuál es su filosofía. Le dice: a propósito de filosofía, creo conveniente exponerle a grandes rasgos algunas de mis ideas filosóficas. Usted debe haber leído algo u oído hablar sobre Martín Trincado. Aquí Román escribió Martín cuando en realidad es Joaquín, pero eso es fácil de explicar, no oyó bien o lo escribió mal. Sin esperar a que yo le contestara, continuó: Martín Trincado es sin duda alguna, o sin lugar a dudas, uno de los grandes filósofos contemporáneos. Es el fundador de la Escuela Magnético-Espiritual de la Comuna Universal. En Buenos Aires tiene una gran revista llamada La Balanza. Es el gran maestro de la cosmogonía. Es una lástima que yo no conocía al maestro Trincado antes de escribir mi realización del supremo sueño de Bolívar, pero estoy elaborando con él nuestra teoría de la Unión Hispanoamérica Oceánica. Este es Joaquín Trincado. Nació en 1866 en España, en la Cataluña, y falleció en Buenos Aires, Argentina, en 1935. Esta es una de las obras de Trincado, que dejó más de una docena publicadas y muchas más en manuscrito. Esta es la Filosofía Enciclopédica Universal, Voz del Espiritismo, por Joaquín Trincado, el segundo tomo. Este es el emblema de su escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal. Después de hablarle de Trincado, paseándose a ratos, sentado otras veces, Sandino continuó hablando a José Román sobre la reencarnación, los Rosacruces, espiritismo, yoga, teosofía e inspiraciones intuitivas, de las que tuvo muchas y muy valiosas durante la guerra. Aquí cabe explicar cuál es esa filosofía de Trincado relacionada con inspiraciones intuitivas, espiritismo y teosofía que Sandino también manejaba. Trincado, en Buenos Aires, a principios del siglo XX, tuvo la idea y narró en sus obras de que el hombre había nacido de unos palitos de quina. Y los primeros hombres que nacieron en la tierra eran animales, no tenían espíritu. Pero en Neptuno había otros hombres que eran más avanzados y tenían espíritu. Y algunos de ellos se portaron mal, y entonces los deportaron, los expulsaron de Neptuno y vinieron a dar a la tierra
y se encarnaron en los animales, hombres animales que existían aquí, y les dieron espíritu. Ya eran mejores, pero no eran muy buenos, porque eran los expulsados de Neptuno. Entonces, de otros planetas donde había otras civilizaciones humanas más avanzadas y mejores, enviaron 29 misioneros, espíritus misioneros, a la Tierra a regenerar a estos hombres que no eran buenos. Y uno de esos 29 misioneros, dice Trincado, era él. Él vino a la Tierra de otro planeta a regenerar a la raza humana. Y junto con él, otros 28, uno de los cuales se encarnó en Adán, otro en Eva, otro en Set, el hijo de Adán. Y a medida que iban muriendo los hombres, murió Adán, murió Eva, entonces el espíritu se iba reencarnando en otros seres humanos. Y finalmente el de Adán se fue a encarnar en San José y el de Eva en la Virgen María. Y Sandino, sin ninguna prueba, porque Trincado solo lo narra, pero no da ninguna evidencia en qué se basa para decir estas cosas, Sandino lo creyó a pie juntillas y se lo tragó todo. Y después, en sesiones espiritistas en México, le revelaron que él era el espíritu de Adán, que después se había encarnado en San José y ahora estaba encarnado en Sandino. Y el espíritu de Eva, que se encarnó en la Virgen María, ahora estaba encarnado en su esposa Blanca. Así es que Blanca era nada menos que la Virgen María y Eva, y Sandino era nada menos que San José y Adán. Cuando Blanca está embarazada y va a tener un hijo, que se resultó una niña, le cuenta Sandino a José Román: usted no puede imaginarse la alegría y la ternura que siento al pensar que estoy próximo a ser padre. Más que nada porque quiero darle a mi hijo todo el cuidado y todo el amor paterno que a mí me faltó. Ya verán los espíritus astrales que yo no soy un resentido. Estos espíritus astrales son esos 29 misioneros, espíritus misioneros que vinieron a la Tierra, y uno de los cuales es él. Y en otra ocasión le dice Sandino a José Román: en mi fuero interno creo firmemente que mi deber es permanecer aquí, en la Segovia, y por eso, como ya le he dicho antes, solo muerto saldré de aquí. No es simple testarudez, créame, que se trata de una resolución racional e intuitiva, inspirada por vibraciones cósmicas, y tengo que seguirla a cualquier riesgo. Es mi destino. Poco después cumplió su destino cuando fue fusilado por la Guardia Nacional. Y hasta ese momento, hasta hoy, ningún historiador nicaragüense ha narrado y estudiado estas facetas de la personalidad de Sandino, que es extremadamente importante y que historiadores extranjeros han estudiado. En una carta que Sandino le escribe al doctor Humberto Barahona, le dice: mientras usted huye llamarse comunista, yo lo declaro al universo entero, con toda la fuerza de mi ser, que soy comunista racionalista. ¿Qué quiere decir comunista racionalista? Exactamente lo que dice Trincado. Trincado cree en un comunismo en que todos los seres humanos deben vivir en armonía y amor total, espiritual. Y al espíritu es lo que para él es la razón. Así es que lo que es espiritual es racionalista. Lo que es material no es racionalista. Así es que cuando Sandino dice comunista racionalista, es un comunismo de espíritus, no el comunismo materialista, marxista-leninista de la Unión Soviética. Trincado es enemigo acérrimo
de la Unión Soviética y del comunismo marxista-leninista de Lenin y Marx. No tienen nada que ver el comunismo de Trincado con el comunismo de Rusia y de Marx y Lenin. Y Sandino era comunista, racionalista, espiritualista de Trincado. Así es que Sandino, y esta es la bandera de 7 franjas de la Comuna Universal de Trincado, que Sandino tenía y ondeaba en su campamento en las Segovias, y ese es el emblema de Trincado, que es el que define a Sandino. Este Sandino era comunista, pero no era comunista marxista-leninista, era comunista racionalista, espiritualista, trincadista. Eso es esencial para comprender a Sandino.